Sabes, eres muy buena en lo que haces. Pero tu trabajo no debería existir. ¿No crees que ayudar a la gente a lidiar con el dolor importa? Creo que no debería existir el dolor. Ya veo. Pero así es la vida. El dolor es inevitable. Pero sufrir es opcional. ¡No me aconsejes sobre sufrimiento y lo inevitable! No hay palabras que me convenzan de que el sistema no está roto. Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal, en este caso uno que estoy seguro de que lo esperaban mucho. Y sí, les traigo la parte 8 de la guerra ucrónica entre incas y aztecas, pero antes de pasar a los bifes quiero darles una desafortunada noticia. Seguramente notaron que estoy cada vez más atrasado en subir los videos, esto es por motivos laborales, y esta historia, aunque sé que les gusta mucho, es la que más tiempo me lleva a producirla por obvias razones. Por lo que decidí que en el episodio 10 voy a hacer un cierre de temporada para dejar descansar un poco este tema, obvio que mientras más apoyo le den, más rápido la voy a retomar. Ahora ya sin más introducción, yo soy el Cacique y este es el capítulo 8 de la guerra ucrónica entre incas y aztecas. El asombro entre los pobladores de la ciudad de Tikal es evidente. Si bien los incas vienen en un pequeño grupo de apenas 53 personas, sus ropajes de lana de vivos colores ornamentados en oro y armaduras de bronce les daban un aspecto exótico. Sin mencionar que venían trayendo con ellos animales de los Andes que provocaron aún más asombro por su extrañeza. Para la Holkan Chen no fue difícil ubicar al hombre que había vencido a los aztecas y a quien ella quería ver especialmente. No solo porque era traído en andas en una lujosa litera, sino porque al momento de este ingresar a la plaza hizo contacto visual de forma inmediata con ella. Recordemos que Ixchel había sido emboscada en sus baños por Urumaqali y se encontraba escapando de él, por lo que estaba en la plaza en paños menores. Y si bien la desnudez no era un asunto extraño ni pudoroso para los mayas, estar en esas fachas frente a embajadores extranjeros tampoco era lo ideal. El Ajkun de Tikal ya se había prestado a saludar a los invitados, pero el Hatun Hapo seguía con la mirada clavada en los ojos de Ixchel, aquella mujer a la distancia. Tal como había pasado antes, la autoridad reconoce a la autoridad. En un momento dado, el general bajó de sus andas y empezó a caminar espaciosamente hacia aquella mujer semidesnuda, pero a esta le bastó con hacer un chasqueo de dedos para que aparecieran sirvientes a sus lados y empezaran a vestirla rápidamente, convirtiendo aquella desafortunada casualidad en una oportunidad para dar una muestra de autoridad. El general avanzaba hacia ella, haciendo una seña de mano a sus hombres para que se quedaran atrás. Las personas de la ciudad se abrían para dejar pasar a este hombre tan exótico para ellos. Finalmente llegaron el uno al otro, frente a frente, líderes de mundos distintos. Se producen algunos segundos de silencio hasta que es el Hatun Hapo quien lo rompe. Yo soy tú, saludó el Hatun Hapo a la manera maya, invitándola a un diálogo cordial en su lengua, como lo había hecho meses atrás con el emisario maya Inox. Ixchel esbozó una leve sonrisa al notar que su interlocutor la invitaba a dialogar en su propia lengua natal, siendo que el inca no dominaba esta lengua y se notaba por su torpe pronunciación. Jalaquén. Tú eres otro yo, respondió la Holcana aceptando iniciar diálogo cordial. Corinti había pasado el último mes y medio practicando la lengua maya, y aunque esta era fácil de entender, era muy complicada para él de pronunciar. Y esto tiene su explicación en la letra E, vocal que en el maya se utiliza mucho pero que en el quechua no existe. Esto provocó que el Hatun Hapo quedara en una situación vergonzosa patinando en varias palabras. A esto Ixchel reía por lo cómico de la situación, aunque también atribuía a esta varios tintes de ternura. Rápidamente empezaba a sentirse cómoda en presencia de este hombre. Sin embargo, a la distancia, Urumaqali observaba todo con notable disgusto. Luego de devorar furiosamente un mango en un intento por socavar esa punzante sensación incómoda de ver a su amada parlamentando tan alegremente con otro hombre, decidió acercarse e intervenir él mismo. En un ambiente cada vez más alegre en la plaza de Tikal, incas y mayas se saludaban de lado a lado, ya empezando a hacer música y bailar juntos. Corinti y Ixchel ya habían dejado las formalidades de lado y se llevaban cada vez mejor. Sin embargo, los mayas se silenciaron de golpe cuando Urumaqali hizo presencia en el lugar. Los incas también se silenciaron al notar que este hombre no era alguien común, y en efecto no lo era. Mientras que Ixchel, Halash Unik de la ciudad de Tikal y Holkan de toda Yucatán era obedecida y reverenciada por su pueblo por el amor que éstes le tenían, a Urumaqali, Halash Unik de la ciudad de Legna se lo obedecía por temor a las represalias. Y lo cierto es que este era el mayor guerrero de toda Yucatán, aquel que más guerreros había logrado derrotar y capitán de la unidad de élite que protegía este lugar.
Los guerreros del Lekna, que junto con las medidas defensivas tomadas por Ischel eran la segunda razón por la que Yucatán no había sido conquistada por los mexicas. Sin embargo, este servicio era costoso y lo único que podía desplazar la sed de sangre de Arumaikal era su insaciable apetito sexual. Desde el inicio de la guerra había tomado a cada mujer que le hubiera gustado sin mediar en discusiones, muchas veces golpeando a los esposos hasta el borde de la muerte si estos intentaban intervenir. Solo la Holkan y un pequeño puñado de mujeres protegidas por ella habían logrado mantenerse alejadas de él. Lo cierto es que en el último tiempo se había vuelto más violento, e Ischel le resultaba prácticamente imposible mantenerlo controlado. Este ni bien llegó, comenzó a increpar a Ischel acerca de lo descortés que había sido por irse de esa manera, la cual se quedó muda al tener al hombre tan cerca. Corrientes se sintió disgustado por la inapropiada interrupción, pero su carácter imperturbable, propio de un general inca, le permitió adaptarse a la situación. Rápidamente analizó el panorama, empezando por este hombre, poco más de unos 70 de estatura, atlético y aunque algo delgado en comparación a sus soldados, era muy llamativo la musculatura de sus piernas. Indudablemente se trataba de un luchador de técnica altamente sofisticada. Casi sentía nostalgia por lo similar que era este físico al de su difunto sobrino Hanakmaki. También miró de reojo su otro sobrino Kalpakapa, el cual se encontraba detrás suyo. De ancho tórax, hombros perfilados y piernas robustas, sin técnica y perfectamente preparado para la pura fuerza explosiva. Básicamente opuesto al hombre que tenía delante. Sin embargo, después volteó a ver a la Holkan y para su sorpresa, un espíritu que parecía tan enérgico como el fuego se había silenciado de golpe con la llegada de este hombre, perdiendo todo su valor y llegando a sentirse casi como una presa. En cualquier otra situación, esta inestabilidad jerárquica en un reino extranjero sería beneficioso para el Tahuantinsuyo en términos geopolíticos. Pero Corrientes lo vio de manera diferente. Él de verdad sentía una gran fascinación por este pueblo y empezaba a sentir una gran curiosidad por su líder, la Holkan Ischel, puesto que esta le recordaba mucho a cierta mujer de su pasado y esto le daba una gran intriga. Y es por eso que decidió intervenir por ella con una artimaña. Corrientes se inclina, haciendo una respetuosa reverencia y disculpándose por su falta de modales, lo cual probablemente llevó al guardaespaldas a intervenir. Sin embargo, le asegura a Ischel que su presencia se basa únicamente en asegurar una relación pacífica y amistosa entre sus naciones. Y es por eso que para asegurar una estadía pacífica entregará tanto sus armas como las armas de sus hombres. Y pide a la Holkan corresponder el gesto retirando ella sus guardaespaldas. Corrientes decía estas palabras mientras le entregaba su arma a Ischel. Lo curioso de esto es que se dirigió únicamente a ella, ignorando completamente la presencia del intruso. Ante estas declaraciones, Ischel recobró rápidamente la compostura, recordando que es ella la quien mandaba en este lugar, y una falta de respeto semejante en una situación diplomática era inaceptable, incluso para el mayor de los guerreros. Ischel no tardó en reprender severamente a su segundo por interrumpir una reunión de estado, y le ordenó continuar sus labores de vigilancia. Arumaikal ya estaba enfurecido, pero se enfureció muchísimo más al ver a aquel hombre. A pesar de las circunstancias, él permanecía ahí, tranquilo e impoluto, con la mirada en alto, como si la presencia del gran guerrero maya no significara nada para él. Arumaikal estaba de los nervios, nunca su presencia había sido dejada de lado de semejante manera, y ahora su mujer y este extraño parecían tener un frente unido contra él. Indignado por esta situación, decidió hacer lo impensable e intentó levantarle la mano a Ischel, pero fue detenido en seco por Corrientes. Al cruzar miradas por primera vez, Arumaikal que entendió lo peor. Corrientes lo estaba mirando hacia abajo, como si fuera un patético escarabajo. El orgullo de Arumaikal estaba más herido que nunca y su sed de sangre estaba en un punto límite. Ya no le importaba nada, por lo que intentó tomar el garrote que tenía en su espalda. Pero entonces otro guerrero intervino. Al darse vuelta lo vio. Era un soldado inca de exageradas proporciones que se le había venido al humo en defensa de su líder. Arumaikal no lo sabía, pero a pesar de que Kalpakapa era desprolijo y descuidado en comparación a sus hermanos mayores, tenía el espíritu protector más fuerte de todos. El ambiente se volvió insoportablemente tenso, con el pueblo maya muerto de miedo por lo que acontecía y por los soldados incas poniéndose en guardia. Sin embargo, solo dos gritos hicieron falta para que todo se detuviera. Uno del Hatun Hapo ordenándole a su sobrino volver a la formación inmediatamente y otro de la Holkan amenazando a Arumaikal con tomar represalias si no obedecía su orden. Arumaikal estaba enfurecido, pero al mirar fijamente a Ischel descubrió que ésta hablaba en serio. Esto, sumado al hecho de que el alboroto estaba atrayendo a los guardias de la ciudad, lo llevó a reflexionar y retirarse pacíficamente, no sin antes disculparse tanto con la Holkan como con los invitados por haber interrumpido una reunión importante. Mientras observaba a Arumaikal alejarse y perderse en la distancia, Ischel se sentía más empoderada que nunca, y ampliamente agradecida tanto por el Hatun Hapo como por sus hombres, ya que nunca nadie la había respaldado de semejante manera ante Arumaikal. Los incas, con apenas unas horas de haber llegado a un lugar completamente extraño para ellos en un grupo tan reducido, aún así demostraron ser de gran confianza, aunque no podía evitar su incomodidad. Si apenas un par de estos hombres había logrado hacer esto, ¿qué es lo que lograría un ejército de decenas de miles? ¿Habrá sido buena idea dejarlos entrar?
Sin embargo, al volver en sí quedó sorprendida por lo que vio. El Hatun Hapu, sin que ella lo pidiera, había dispuesto frente a sí los 13 regalos. Tratándose de una civilización que había hecho alarde de grandes avances militares, ella esperaba una muestra de fuerza, pero nada más lejos de la realidad. Entre los regalos había una yunta de llamas, otra yunta de cuyes, una tinaja de chicha, un juego de mantas y ponchos coloridos, varios sacos de quinoa, un cofre de joyas de oro y otro de joyas de plata. También había otro cofre repleto de conchas Spondylus, varias tinajas chicas con numerosos tipos de maíz, otras tantas con numerosos tipos de tubérculos y otras con numerosos tipos de poroto. El 12º regalo sí estuvo abocado a los militares. Se trataba de un juego de armas y armaduras incaicas, obviamente reservándose las mejores piezas. En cuanto al 13º regalo, este Coriinti lo entregó en mano a Ixchel. Se trataba de un hermoso collar lunar de plata con numerosas incrustaciones de piedras preciosas provenientes de toda parte del Tahuantinsuyo, desde Rodocrocia extraída en el sur hasta diamantes extraídos en el norte. Todas piedras asociadas a la energía femenina, a la maternidad y a la fertilidad. La Holcan quedó impresionada por los regalos, no solo por lo hermosos que eran, sino por lo que significaban. Todo parecía indicar que, a diferencia de los mayas, que daban gran importancia a las artes matemáticas, o los mexicas, que daban gran importancia a las artes bélicas, esta civilización parecía dar gran importancia a las artes agrícolas. Sin embargo, antes de aceptar los regalos, la Holcan Ixchel le comunicó al Hatun Hapu Coriinti que tenía una condición más antes de proceder con la alianza. El Hatun Hapu le preguntó extrañado qué otra cosa podría querer, y para su total sorpresa, la Holcan le comunicó que la mejor manera de proceder con una alianza era por medio de un acuerdo de matrimonio. Coriinti perdió el habla durante algunos segundos, y antes de que lograra responder, la Holcan mandó a llamar a una joven de entre la muchedumbre. La misma traía un bebé en brazos, a Ixchel las presentó como su sobrina Yavil. La joven había perdido a su padre, el hermano de Ixchel, en la conquista mexica de Caminalcuyú. En cuanto a su esposo, un joven guerrero maya de Tikal, este había desaparecido en uno de los fallidos intentos mayas de recuperar Palenque. Era lógico pensar que hubiera terminado como un sacrificio azteca, como cualquier maya que cayera en sus manos. Yavil se encontraba embarazada en ese momento, y el nacimiento de su bebé coincidió justo con la fecha en que los incas vencieron a los mexicas, por lo que Ixchel lo vio como una señal. Ahora la petición era simple, que el Hatun Hapu eligiera a uno de sus hombres para que tomara a su sobrina como su esposa, y por consiguiente al niño como suyo. Coriinti permaneció en silencio, con un rostro impasible que tranquilizaba a Ixchel, pero su propuesta era mucho más complicada de lo que ella había imaginado. Lo cierto es que para los incas el matrimonio era sagrado, y a pesar de ser una sociedad patriarcal, las sucesiones eran matrilineales. La mujer era la guardiana del hogar y la creadora de la vida. Su vínculo con su tierra natal no podía ser roto de ninguna manera. Esto significaba que al contraer matrimonio era el varón el que debía trasladarse a donde ella estuviera. Y si se trataba de un hombre inca y una mujer extranjera, significaba que éste debía dejar atrás el Tahuantinsuyo y mudarse a la nación de origen de esta. Obviamente era una decisión muy dura para tomar, por lo que Coriinti le transmitió esto a sus soldados y les dio la posibilidad de elegir. Los mismos se miraron entre ellos, ninguno estando dispuesto a abandonar el terruño natal. Kalpa Kappa, quien ya se estaba impacientando, estaba a punto de elegir a algún soldado aleatorio para empujarlo hacia el frente, y cuando de repente alguien levantó el puño. Generaron un fuerte sonido contundente al golpear su pecho con un puño y levantar el otro al aire. Tanto Kalpa Kappa como Coriinti se sorprendieron al darse cuenta de quién era. Se trataba de Quillay Calchaquí, mestizo de Inca y Yaguita, noble de privilegio desde los 17 años y Quipu Camayoc de la tropa. Y algo que el propio Coriinti no sabía, se encontraba en labores de espionaje enviado especialmente por el Auqui Yaguarurcu. Todos estaban sorprendidos, especialmente Coriinti, ya que de los 52 escoltas que había seleccionado, la mayoría eran reclutas comunes, excepto 2 que eran excepcionales. Uno era Kalpa Kappa por ser de la panaca real y otro era él, Cuyay Calchaquí, apodado el humilde por su personalidad retraída, pero en realidad era uno de los mayores prodigios del Tahuantinsuyo. Kalpa Kappa que estaba furioso, este hombre era su amigo y no quería que hiciera esto. Y el argumento que dio Cuyay fue algo totalmente inesperado para él. La familia es lo más sagrado, y no hay niño que se merezca el crecer en una familia completa. No hay niño que merezca el castigo de crecer sin un padre. Esto es lo que dijo y era válida la razón, aunque no era la única. Lo que pocos saben es que a lo largo de toda la historia humana en diferentes culturas siempre existieron diferentes técnicas de espionaje. Pero siempre existió una que era más efectiva que las demás, formar una familia en el país infiltrado. De hecho, yo pertenezco a un país que lo estuvo. Un hombre y una mujer, espías del gobierno de Vladimir Putin, que como parte de su cubierta habían tenido hijos con nacionalidad argentina. Y esto era justamente lo que Cuyay estaba dispuesto a hacer con tal de servir a su señor. Coriinti dudó, ya que sería una gran pérdida para el Tahuantinsuyo, pero al notar la determinación del muchacho decidió aceptar y comunicarle a la Holcan que él era el elegido. Ixchel se sintió complacida, ya que justamente se había ofrecido como voluntario uno de los que se veía más condecorados en el grupo. La Holcan anunció esto a su pueblo, anunciando que habría boda y ordenando los preparativos para la misma. La misma quedó programada para los siguientes 10 días.
Durante este tiempo, los invitados fueron alojados en el palacio de la Holkan. Esta los invitaba todos los días a recorrer la ciudad, parlamentaba con Corintia acerca de asuntos tácticos y fomentaba que algunos de sus hombres se iniciaran en las prácticas matemáticas y la escritura maya, además del juego de pelota en una auténtica cancha. La futura pareja también pasó tiempo de calidad juntos y a solas. Si bien ella no parecía muy entusiasmada de volver a casarse, correspondía a las órdenes de su líder. Además, que el Kekuyai no conociera la lengua lo hacía todo más difícil, ya que no podían comunicarse. Sin embargo, con el pasar de los días notó la gran devoción que el muchacho tenía para con ella, y principalmente para con el niño, del cual él siempre estaba encima procurando que no le faltare nada. Esto provocó que Yavil empezara a ver a Kuyai con otros ojos, y empezara a abrirse con él con historias que Linka no podía entender. Incluso hasta el anochecer, Kuyai se aseguraba de lavar los pies de la mujer en agua de manantial y darle un masaje hasta que ésta quedara plácidamente dormida. Aunque al principio se acomodaba, esta se acostumbró rápidamente, ya que sabría que el hombre no le haría nada y que al contrario, en cuanto ella se durmiera, esta abandonaría la habitación para dejarla descansar en paz. Cada día se sentía más cómoda con la presencia de este extraño y de a rato la idea de casarse ya no le parecía tan mala. Sin embargo, este tenía un secreto que ella desconocía. Cada vez que dejaba a la mujer y al niño dormidos, él se iba a un rincón cerca del fuego y se ponía a anudar el quipu, codificando toda nueva información que aprendiera. Y al terminar de codificarlo, devolvía a su escondite, a plena vista, pues lo había hecho pasar por un juguete que había fabricado para el bebé. Mientras tanto, en un lugar oculto en la selva cerca de la ciudad, Arumaikal está desquitando sus frustraciones con un regalo que le dieron los mexicas. Una hermosa joven de apenas la mitad de su edad, pero voluptuosa como a él le gusta, y en el momento en el que la vio entre todos los regalos enviados por el Tlatoani, la trajo con él para tenerla cerca siempre. Solo le habían dicho que era una sacerdotisa de Cholula y como parte del acuerdo debía protegerla, pero ignora que ha estado ultrajando a la princesa de los mexicas, Quetzali Yocoyotzin, la hermana de Yaotl. Al principio intentó pelear, resistirse, morder, gritar, pero con el paso de los días entendió que nadie vendría a salvarla y no pudo ser más que quedarse en posición fetal, rezando y esperando que todo termine. Y por si no lo habían notado todavía, sí, todo este tiempo fue Arumaikal el traidor entre los mayas. Solo dejó a la pobre Quetzali en paz cuando dos de sus mensajeros corredores llegaron a él comunicándole que ellos ya habían llegado. Ya era hora. Murmuraba disgustado mientras se alejaba de la traumatizada Quetzali y se preparaba para salir. Tras caminar unas pocas horas por un espeso sendero selvático, finalmente llegó hacia ellos. Un ejército de 20.000 de los mejores guerreros del Mexicayotl se habían reunido tan cerca de la capital maya que esta era visible a la distancia. Nunca antes habían estado tan cerca. Coanacoxin, jefe de la primera columna integrada por los 8.000 mejores guerreros de Tenochtitlán, Tlatelolco y Texcoco. Yaotl, comandante de la segunda división integrada por los mejores guerreros de las más de 500 ciudades-estado que se encontraban bajo dominio mexica, desde Culhuacán al norte hasta Caminalquillú al sur. Y Maxicatzin, noble tlaxcalteca, comandante de la división auxiliar, conformada por armeros purepecha, una guardia tlaxcalteca y un cuerpo médico tenochca. Habían estado viajando en grupos pequeños tomando pasadizos secretos para reunirse en este lugar oculto, burlando completamente a la guardia maya. Pronto la persona que se había hecho todo esto posible se presentó ante ellos. Arumaikal ingresó delante del campamento, saludando tanto a Maxicatzin como a Coanacoxin. Sin embargo, al acercarse a saludar a Yaotl, este pareció desaparecer en un rápido movimiento y de repente tenía una pica de bronce acercándose a toda velocidad hacia sus ojos. Este, en un acto reflejo impresionante, logró rodar hacia atrás al tiempo que sacaba su garrote y desviaba el ataque enemigo hacia arriba. Pero antes de que pudiera hacer algo más y aprovechando que la pica estaba hacia arriba y el filo hacia abajo, Yaotl maniobró hábilmente el asta de su arma y hizo que el filo bajara de golpe sobre la cabeza de su enemigo. Esta velocidad de contraataque era algo que Arumaikal jamás había visto. Lo único que atinó a hacer fue tratar de interceptar el golpe con el mango de su garrote. Sin embargo, observó impactado como su arma reventaba en pedazos al colisionar con aquella extraña arma que portaba el guerrero jaguar. Lo único que pudo hacer fue rodar hacia atrás para salvar la vida del ataque y sacar sus cuchillas, resultando ileso pero perdiendo en la movida su arma principal. Tras esto, ambos contendientes se miraron por algunos segundos. Yaotl finalmente guardó el Concachcuna Champi y Arumaikal guardó sus cuchillas. Y terminado el breve momento de tensión, ambos se saludaron y empezaron a reír. Resulta que todos ya se conocían y habían sido rivales desde el principio de la guerra, habiendo intentado matarse infinidad de ocasiones y fallando cada vez. Sus habilidades eran tan parejas que finalmente en el campo de batalla terminó surgiendo una amistad entre los dos y finalmente están luchando del mismo lado. Ambos ignoran que uno de ellos tiene como esclava sexual a la hermana del otro. Mientras tanto, en Tikal finalmente llega el día de la esperada boda. La gente baila, celebra y se realiza un gran banquete con exquisiteces locales, tales como la cochinita pibil, panuchos, tiquintic, pochuc, chicaquil, entre muchos otros. Y por su parte, los incas no dudan en compartir una exquisitez propia de su tierra, el locro. La pareja ya estaba casada, la ceremonia se había llevado a cabo durante la mañana a la manera maya.
Esta iniciaba con un baño ritual de purificación, seguida por una bendición llevada a cabo por el sacerdote de la ciudad y terminando con una entrega de votos, en la cual ambos, tanto como marido y mujer, se juraban de eterna devoción y lealtad, y también lo hacían como representantes de sus respectivas naciones, sellando la amistad entre estas. Todo el proceso llevado a cabo mientras tenían sus muñecas atadas con una cinta roja, lo que formalizaba la unión. Ahora se encontraban en la fase final, que era la fiesta, la cual estaba dispuesta para cantar, bailar y festejar durante toda la noche. La ciudad entera y sus invitados pronto estaban embriagados en balche, una bebida alcohólica maya elaborada a base de agua de manantial, miel y corteza de árbol de balche. Y para añadir espesor al asunto, los incas empezaron a repartir chicha de jora, una bebida espesa y espumante a base de maíz fermentado similar a la cerveza egipcia. El ambiente era alegre y daba para largo. Sin embargo, a horas de la madrugada, Kuyai notó que su compañera se había pasado de tragos, por lo que cargando al bebé y llevándola del brazo para que no se tambalee, procedió a retirarse del lugar para llevarla a dormir. Al verlo, su amigo Kalpa Kappa, que como gran bebedor se estaba bajando tarro tras tarro, le preguntó si de verdad estaba dispuesto a quedarse aquí haciéndose cargo del hijo de otro hombre. Alguien que creció en la ciudad dorada no lo entendería, pero en los cerros tenemos un dicho: aquel que es dueño de las gallinas es también dueño de los pollitos. Al decir esto y a observar a su reciente esposa durante algunos momentos, empezó a reír a carcajadas, risas que fueron copiadas por ella y por el propio Kalpa Kappa, al entender que su amigo, a pesar de todo, estaba contento y feliz con su decisión. Caminando lentamente hacia la choza de Yavil, en un momento Kuyai sintió que ella lo apretaba con más fuerza. Kuyai no podía entender por qué, pues hasta hacía unos momentos se la veía feliz. Yavil, que había sido enseñada desde siempre a ocultar sus emociones, al verse casada por segunda vez ya no lo pudo soportar más. ¿Por qué tenía que ser yo? Sé que mi tía quiere lo mejor para el reino, pero yo ya estoy casada. Yo sé que él sigue vivo, sé que va a volver, me lo prometió. ¿Por qué? Mamá, papá, esposo, ¿por qué siempre me dejan sola? La joven solamente quería ser escuchada por alguien y aprovechó a descargarse con Kuyai al saber que él no hablaba la lengua maya, pero lo que ella no sabía es que él ya la entendía. Un Quipu Kamayok tiene las herramientas necesarias para aprender cualquier idioma en cortos periodos de tiempo, y este supo al instante que su esposa estaba lamentando la pérdida de su anterior esposo. Tal vez no conocía el dolor de perder a un cónyuge, pero sí el dolor de la soledad. Él había sido abandonado por su padre y despreciado por su madre. Podía entender y corresponder ese sentimiento. Aún así, el Inca no dio a saber que entendía tomando a la mujer y alzándola sobre sus hombros mientras llevaba al niño pegado a su pecho. El mensaje era claro y contundente. Ahora puedes dejar que sea yo el que lleve tu carga. No hizo falta más que este pequeño gesto para que por primera vez desde la partida de su esposo, Yavil no se sintiera sola. Kuyai cargó a Yavil y a su hijo durante un largo sendero hacia las afueras de la ciudad, hasta llegar a su casa, la cual se encontraba al este, en la periferia. Apenas llegar, procedió con su rutina, acostando primero al niño y después a la madre. La misma ya se había quedado dormida mucho antes de llegar, por lo que no tuvo que hacerle masajes. Sin embargo, cuando se disponía a retirarse para agendar todos los datos residentes en el Quipu, alguien lo detuvo. Una mano que le había agarrado la ropa y lo empezaba a jalar de a poco hacia el lecho. Era un agarre gentil y delicado. Habría sido muy fácil zafarse de él, pero por alguna razón, Kuyai no quería hacerlo. A él nunca le habían dejado pertenecer a ningún lado. Entre los diaguitas era el hijo de un opresor y un cobarde, y entre los incas simplemente era un campesino de las montañas. Pero aquí podía hacer algo más, tal vez incluso ser feliz y ser apreciado, por lo que olvidó sus responsabilidades con el Quipu y lentamente se dejó llevar hasta el lecho, hasta estar justo frente a ella. Sin embargo, antes de que pudieran consumarse el uno al otro, él se detuvo y se apartó. No porque no quisiera, sino porque tuvo un terrible presentimiento que lo hizo correr hacia afuera. Y al hacerlo, se encontró con una imagen aterradora. Un águila gigante llegaba por tierra hacia Tikal. Kuyai no daba crédito a lo que venía, y desconfiaba con justa razón, ya que el águila venía con el sol del amanecer a su espalda, lo que hacía que fuera muy difícil disociar bien lo que era. Y al lograr enfocar la vista lo supo. Ojalá lo que se acercara a máxima velocidad hacia Tikal hubiera sido un águila gigante, habría sido mucho más fácil de resolver. Pero no, aquello no era un águila gigante, era una formación de combate. Miles y miles de hombres dispuestos en forma que parecía un águila gigante a la distancia. Kuyai había estado ahí en la batalla de Ninacuzcatlán y reconoció los uniformes. Era el ejército mexica. Pronto también escuchó que había alboroto llegando desde la ciudad. Era muy probable que también estuvieran atacando desde otra dirección. Pero había algo que para él era peor que cualquier otra cosa, y venía desde el frente de todos los soldados mexicas. Aquel que una vez más venía liderando a los enemigos, aquel que vestía el tocado del jaguar, aquel que había asesinado a su amigo y hermano Iyakmaki. Pero había algo todavía peor. Si bien la opción lógica sería retroceder e ir a reagruparse con su gente,
La casa que tenía en su espalda, la primera casa por la que han de pasar los mexicas, era aquella donde estaba durmiendo su esposa y su hijo. En esta situación solo hay una cosa que un hombre puede hacer: pelear. Y bueno amigos, temo ser nuevamente portador de malas noticias, pero ya estamos llegando al final de la primera temporada, luego de la cual me voy a tomar un descanso. Quedan 2 episodios más después de este, así que aprovechenlo, den like si les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de los próximos episodios y compártanlo para que pueda llegar a más gente. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretenden llegar. Cuídense mucho.